Al cabo que siempre hay un Padre para que me confiese. Y nos atenemos a eso, entonces pecamos y volvemos a pecar, repetimos el mismo pecado y bueno, otros, total que pues no pasa nada. Y por eso a veces les digo, a ver, ¿realmente quieres cambiar? ¿Quieres curarte? ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. El pasaje que escuchamos hoy en este texto de Marcos, con el cual termina ya este capítulo 10, estamos ya al final del ciclo litúrgico y la liturgia nos va presentando también pues una fuerte reflexión para nuestra vida, pensando en el ciclo litúrgico como el ciclo también de nuestra vida. Todo finalmente pues tiende a un final, de tal manera que por eso la liturgia vamos a notar a partir de este domingo y por los próximos 3 más, vamos a ver esta acentuación, hacer un análisis de nuestra vida con el fin de ir acabando el ciclo y pensando en cómo vamos viviendo, dónde necesitamos todavía hacer cambios para así con esos propósitos de buen año que generalmente hacemos en el ciclo pues ordinario de nuestro calendario, pues así también hacerlos dentro de nuestra vida de fe. Este pasaje nos presenta una realidad que tiene que hacernos pensar, pues nos presenta no solamente la sanidad de este hombre que está enfermo, sino lo que dentro del Evangelio representa. Ya hemos visto, he tratado con ustedes en diferentes momentos, que los ciegos representan, dentro de la teología bíblica, representan a los que no conocen el reino, a los que no ven esta realidad que Jesús nos presenta. Son los ciegos del Evangelio. En este pasaje tenemos a un hombre que era una persona que veía, pero luego por alguna circunstancia se quedó ciego y entonces ahora le dice al Señor que le devuelva la vista. Realmente el texto que escuchamos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y dice el ciego, Señor, que vuelva a ver, no solamente que vea, sino que vuelva a ver, recobrar la vista. Usa la palabra en griego anablefos, que quiere decir ver otra vez. Es decir, esta era una persona que ya había sido evangelizada, ¿sí? Es decir, una persona que ya veía, que ya conocía de alguna forma la vida evangélica, pero que pues probablemente cegado por el mundo, por el resplandor del mundo, pues se fue poco a poco quedando ciego de nuevo y ahora pues es nuevamente prácticamente lo que entenderíamos pues una persona alejada del Evangelio. Y por ello, en este estado en el que se encuentra este Bartimeo, pues estaba esperando a que pasara Jesús. Todas las indicaciones que nos va dando de los verbos, etcétera, no me voy a detener en todo ello, nos va dejando ver que había una búsqueda de este hombre, de que esperaba, se había puesto quizás a propósito en ese lugar o había pedido que lo llevaran, porque pues el ciego pues no puede ir por sí mismo, tiene que alguien llevarlo, quizás sabiendo que estaría en Jericó, pues le pidió a alguien que lo pusiera allá a la vera del camino para que él pudiera encontrarse con él, ¿no? Entonces, cuando tiene este encuentro que le devuelve la vista, hay muchísimas otras implicaciones. Si gustan conocer un poco más sobre esto, pueden ver ahí, como les he comentado en algunas ocasiones, ahí en mi página. Pueden ver las demás homilías que he grabado sobre este tema, donde he ido pues tratando de dar una visión amplia y completa del pasaje. En este caso quisiera únicamente ya la parte final, como termina diciendo que una vez que él recobró la vista, el ciego, dice, comenzó a seguirlo.
Realmente la palabra en griego es un imperfecto, es un pasado imperfecto, de tal manera que es algo que empezó, pero que continúa. Es decir, hay una acción de parte del ciego donde él empieza a seguir, empieza a caminar con el Señor. Podemos entonces reflexionar en este pasaje y ver el efecto, no solo de ver, sino de volver a ver. O sea, una persona que ya veía y de repente se queda ciega, pues creo yo que ha de ser mucho más contrastante que quien nunca ha visto y luego empezar a ver. Porque el que pierde la vista, pues ya la tenía, ya veía. Y quizás por un error, ¿verdad? Ponerse a ver la luz esta de las soldaduras y tantas otras cosas que en un momento dado pudieran causar la ceguera, pues por un error, en este caso por un pecado, todo esto estaría que ver con el pecado, pues pierde la vista y entonces vuelve a ver. Me da la impresión por la forma como se expresa en este sentido de cuando recobra la vista, decide seguirlo, pero dice y lo siguió, es decir, ya no había vuelta atrás. De aquí en adelante era caminar con Él, caminar con el Señor, hacerle caso a su evangelio, no volverse a arriesgar a perder nuevamente la vista. Seguir el camino quiere decir seguir el evangelio. Y esto es lo que debemos hacer en nuestro sacramento de la reconciliación. O sea, en el sacramento de la reconciliación, al menos los primeros cristianos, que como sacramento nacerá alrededor del siglo III, pues ellos no concebían que un cristiano pues volviera nuevamente a pecar. Poco a poco se fue desarrollando esta gracia que ya encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, donde les da la potestad a sus apóstoles de perdonar los pecados. Pero bueno, una vez, y así empezó. El sacramento de la reconciliación empezó con una chanza, es decir, podías pecar, pero tenías una sola oportunidad de arrepentirte. Después de eso, el obispo, que era el único que te podía perdonar en ese tiempo, el obispo no te perdonaría más. O sea, era inconcebible que habiendo visto, volvieras a la ceguera, te dejaban ciego. Entonces, el que él vuelva a ver, pues debe de tener un impacto importante también en nuestras vidas. Ok, pequé, me equivoqué, metí la pata, voy a confesarme, pero debe de haber en nosotros ese deseo, de aquí en adelante voy a seguir al Señor. Y tiene que ser una decisión firme, verdaderamente una decisión firme, una decisión de cambio de vida, una profunda y seria conversión es lo que Dios quiere a través de este sacramento. Siempre en las reconciliaciones me pregunto, sobre todo cuando hay personas que continuamente, ¿verdad? Continuamente, les digo, a ver, ¿verdaderamente quieres empezar de nuevo? ¿Verdaderamente estás arrepentido y te has propuesto de una manera seria, seguir al Señor? Porque me parece que no es así. Hay un texto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, de un paralítico. Se le llama el paralítico de Betesda, porque así se llamaba la fuente en donde estaba este hombre. Este amigo llevaba ahí 38 años enfermo. Y bueno, pues entra Jesús, le dicen que tiene ya mucho tiempo ese hombre ahí, y Jesús le pregunta, y fíjense la pregunta, lo he comentado también en alguna ocasión con ustedes, ¿quieres curarte? Parecería una pregunta ilógica, ¿no es cierto? ¿Cómo le preguntas a un enfermo que tiene 38 años si se quiere curar? Pues obviamente que la respuesta sería sí, o sea, no tendría que preguntarlo, como no lo hace en ninguna otra parte más que ahí. Los exégetas ven en esto a la persona que se acomodó al pecado, porque después lo va a encontrar en el templo. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 5, esto ocurre en los primeros versículos, se lo encuentra en el templo y dice, ves, ya estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor.
Es decir, todo parece indicar que él estaba en esa situación por algún tipo de pecado que lo había llevado a esta situación de parálisis. ¿Y por qué no sanaba? ¿Por qué le pregunta eso? El ciego, que era digamos, lo que se decía en ese lugar, que había un ángel que descendía de vez en cuando, y cuando se agitaban las aguas, es que el ángel estaba ahí, y la primera persona que se metiera, pues esa persona quedaba sana. Y entonces uno se pregunta, 38 años ahí, y no te fuiste acercando a la pila, 38 años y no conseguiste a nadie que te ayudara para que te metieran a la pila. ¿Realmente quieres curarte o estás a gusto ahí? Si esto lo aplicamos a lo que les decía ahorita de la reconciliación, a veces parecería, hermanos, que nos acomodamos ahí. Al cabo que siempre hay un padre para que me confiese. Y nos atenemos a eso, entonces pecamos y volvemos a pecar, repetimos el mismo pecado y bueno, otros, total que pues no pasa nada. Y por eso a veces les digo, a ver, ¿realmente quieres cambiar? ¿Quieres curarte? Y para que vean la gravedad de esto, quiero ilustrarlo con un texto del Apocalipsis. El Señor escribe a través de San Juan a la iglesia de la Odisea. Es la última de las 7 cartas que escriben a las iglesias de Asia. Está en el capítulo 3 a partir del verso 14. En esta recrimina grandemente el Señor a esta iglesia porque es una iglesia que ha perdido completamente la relación con Él. Y dejo aparte los 3 primeros versículos donde está todo este texto inicial, y los últimos dice, el verso 17 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Dice Jesús, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste tu vergüenza y tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Podemos ver que la causa de que esta iglesia sea pues realmente reprendida es porque está ciega. No ve que es una iglesia miserable, que cree que ya se salvó, que todo está muy bien, y llega Jesús y le dice, pues fíjate que no, estás realmente muy mal, y si no te corriges, y si no te compones, voy a quitar tu candelero delante de mí, es decir, te vas a perder. Tú dices, soy rica, no tengo necesidad de nada, y le dice Jesús, no es así. Entonces, vean cómo en esta situación está poniendo en riesgo la salvación de esta iglesia. Los fieles de la Odisea creen ver, pero en realidad están ciegos. Este versículo 18 le indica a la iglesia cuál es el camino para salir de ahí. ¿Cómo pueden ellos volver a recuperar la vista para que puedan verdaderamente volver a tener una relación seria con nuestro Señor? Cuando Jesús habla del oro, dice, cómprame oro fino, oro purificado. Este oro es el símbolo de la fe, pero de una fe probada, como lo dice Primera de Pedro 1-7. Es la fe que se ha puesto a prueba en el sufrimiento y también en la renuncia. Es una fe que nace de la predicación, dice Romanos 10-17, pero que se pone a prueba cuando la hacemos visible, porque de ahí viene la persecución. Es decir, ¿qué necesitas? Necesitas aumentar tu fe. Necesitas tener una verdadera fe en mí y tener fe en la palabra. Quien quiere tener una verdadera conversión necesita entonces exponerse a la predicación y asimilar la palabra y vivirla. ¿Cómo andamos, hermanos, al final de este año en nuestra exposición a la palabra de Dios?
A veces la única exposición que tenemos pues es la que tenemos en misa, eso es todo, no nos exponemos a más. Y eso, como ven, pone en peligro o puede poner en peligro nuestra vista, porque creemos ver, pero estamos ciegos. Y entonces venimos a la confesión y como no nos exponemos, seguimos recayendo y recayendo. Por otro lado, es necesario, dice Jesús, que le compren a él vestiduras blancas para cubrirnos. Esta imagen de la vestidura blanca está perfectamente visible en Apocalipsis 19:8. Estas son las vestiduras que han sido lavadas con la sangre del Cordero. Dice, y a ella, la iglesia, le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Es decir, revestirnos de santidad, lo cual implica una renuncia a la mundanidad, bailes, películas, espectáculos, música, ambientes que no le son propios a un cristiano. No es que bailar esté mal, ni tampoco la música, ni los espectáculos, ni los ambientes, ni las películas. Pero todo esto hoy está cargado de basura, de cosas que hacen mal al alma, pero no renunciamos. Seguimos viendo la misma mugre, seguimos oyendo la misma mugre, seguimos yendo a los mismos espectáculos, no cambiamos. ¿Realmente quieres curarte? Este revestirse de santidad, pues es algo que tiene que ver con la purificación de nuestros corazones. Jesús murió por nosotros y nos ha lavado con su sangre. Y por eso necesitamos verdaderamente vivir santamente. Por último, el Señor recomienda, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio, en algunas explicaciones que encontré al preparar la homilía, representa al Espíritu Santo, que viene a través de la oración frecuente. Estamos terminando el año, hermanos. ¿Cómo andamos con este tema de la oración? Podríamos decir que ha aumentado nuestra oración, que el Espíritu Santo verdaderamente unge nuestros ojos para que podamos ver. Necesitamos entonces verdaderamente iniciar un proceso de conversión, ir a la reconciliación, pero verdaderamente con el deseo de ver. Y una vez que el Padre nos da la absolución, tomar la actitud del ciego, de este Bartimeo, empezar a seguir al Señor con radicalidad y con decisión hasta que acabe nuestra vida. Eso va a ser de nosotros personas completamente diferentes. Eso es lo que quiere el Señor. Bartimeo, a partir de ese momento, cambió su vida. Así también hoy nos invita el Señor. Dice el verso 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice a la iglesia de la Odisea, y nos lo dice hoy también a nosotros. Estamos pues terminando el año y Jesús nos insiste en una verdadera conversión. Él quiere que lo sigamos, que tomemos con determinación la decisión de seguirlo, no por un rato, por unas horas o por unos días, sino por toda nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.